Bueno, muy buenas noches a todos, hermanos y hermanas, bienvenidos. Todavía somos muy poquitos, pero bueno, son las 7 y tenemos que dar inicio para continuar con esta lectura que venimos haciendo del Evangelio según San Lucas. Vamos empezando, a empezar primero recordando un poquito, así damos tiempo a que mientras se agregan los demás hermanos, el recorrido que hemos venido haciendo. Estuvimos analizando en primer lugar lo que llamamos los evangelios de la infancia, los primeros capítulos que nos regala San Lucas 1 y 2, en donde se hace ese paralelismo entre la figura de Juan el Bautista y la figura de Jesús, sobre todo en la etapa de la infancia. A partir del capítulo 3 aparecen ya los personajes, pero como adultos. San Lucas nos introduce con una serie de datos cronológicos que ayudan a ubicar los acontecimientos, sobre todo haciendo referencia al emperador romano de la época, haciendo referencia al procurador en Judea, haciendo referencia a Herodes, rey de Galilea, tetrarca de Galilea, y también haciendo referencia a los sumos sacerdotes Anás y Caifás, para encuadrar un poquito la misión o la predicación de Juan el Bautista. Después nos presenta el tema de la prisión de Juan el Bautista y con esto podríamos decir saca de escena a este personaje importantísimo con el que se cierra el ciclo de Israel, la etapa de Israel, para dar inicio precisamente a la etapa de Jesús, a la etapa de Jesús. Y entonces veíamos cómo se nos presenta el bautismo, las genealogías y las tentaciones de Jesús en el desierto, prácticamente como una especie de preámbulo a lo que es el ministerio público de Jesús en Galilea, que es un momentito, perdón, lo que estamos analizando. Hoy nos corresponde ya entrar de lleno a lo que sería ya el ministerio de Jesús, que empieza precisamente en Nazaret, contrario a otros evangelios. Pero antes de iniciar ya propiamente el tema de hoy, vamos a invocar la presencia del Espíritu para que nos siga guiando, para que nos siga acompañando, para que nos ayude a interpretar correctamente esta que es la palabra de Dios. Vamos a utilizar la oración que San Juan Pablo II compuso al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles y llena de la divina gracia los corazones que tú mismo creaste. Tú eres nuestro consolador, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones, tú, el dedo de la mano de Dios, tú el prometido del Padre, tú que pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra, enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra débil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz, sé tú nuestro guía, y puestos bajo tu dirección, evitaremos todo lo nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti, Espíritu de entre ambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre, y al Hijo que resucitó, y al Espíritu Consolador, por los siglos de los siglos. Amén. Envía tu Espíritu, Señor, y todas las cosas sean creadas, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu, para gustar siempre el bien y gozar siempre de su consuelo. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Bueno, de nuevo, muy buenas noches a todos y entonces entramos de lleno a lo que es el ministerio de Jesús en Galilea. Decíamos que después de habernos presentado la preparación al ministerio público de Jesús, San Lucas, apartándose de Marcos y Mateo, comienza el relato con un pequeño sumario de toda la actividad pública de Jesús. Si nosotros revisamos el Evangelio de Marcos, que es el Evangelio, digámoslo así, guía, ¿verdad? En los sinópticos, después del tema de las tentaciones que veíamos, San Marcos lo presenta muy resumido, mientras que Mateo y Lucas especifican un poco más las tentaciones. El ministerio de Jesús en Galilea, en Marcos, inicia con la predicación. Jesús proclamaba la buena noticia del reino. Jesús andaba predicando, ¿verdad? Invitando a la conversión y a creer en la buena nueva, e inmediatamente nos presenta la vocación de los primeros discípulos, pasando junto al lago de Galilea, llama a Simón y Andrés y también a Santiago y a Juan. Vamos a ver que en el Evangelio que estamos siguiendo, en el Evangelio de Lucas, encontramos en primer lugar un sumario de esta actividad misionera de Jesús. ¿Qué es un sumario? Pues un pequeño resumen que va a servir como de introducción a todo. Dice Lucas 4, 14, 15. Tal vez don Norman nos ayuda a leerlo aquí de la pantalla. Jesús volvió a Galilea por la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la región. Él iba enseñando en sus sinagogas, alabado por todos. Veamos entonces por qué lo llamamos sumario, porque ofrece de manera resumida una visión sintética, digámoslo así, de todo el ministerio desarrollado por Jesús en Galilea. Y en el Evangelio de Lucas es muy normal encontrar estos sumarios, ¿verdad? Lo vamos a encontrar de más adelantito en el versículo 31-32 de este mismo capítulo. Lo vamos a encontrar en el 40-41, lo vamos a encontrar también en el 6, 17, 19. Son como pequeños resúmenes que San Lucas agrega y que nos ayudan. eh, Perdón, un momentito. Perdón, un momentito, porque hay un enredo aquí con el curso de mañana. Ok, me están pidiendo el link, pero es del curso de mañana. Entonces, decíamos que en estos sumarios que son característicos de San Lucas y que se hace una síntesis informativa y también sirven como para iniciar o terminar alguna de las secciones, ¿verdad? Veamos que al inicio, en este pequeño sumario, contrario a lo que hace Mateo y Marcos, San Lucas no hace la mínima referencia al reino. Notemos cómo dice, volvió de Galilea, iba enseñando en las sinagogas. No habla del reino, no habla de la buena noticia, ni de la llamada al arrepentimiento, como en el Evangelio de Mateo, que decía, el reino de Dios está cerca, ¿verdad? El reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en el Evangelio. Así empieza el ministerio público de Jesús en Galilea en el Evangelio de Marcos. San Lucas nada más hace una visión general. Iba enseñando en las sinagogas y era alabado por todos. Este sumario puede considerarse como un gran título de toda esta sección narrativa que estamos, ¿verdad? Que estamos siguiendo del ministerio de Jesús en Galilea. Después de la preparación, cuando Jesús es bautizado, cuando se presenta la genealogía y las tentaciones, este sumario es como el título, ¿verdad? Como la introducción a todo el ministerio. Ahora, veamos que
dice algunos elementos importantes. Vuelvo a repetir el versículo, los versículos, para que lo tengamos más claro en cada pantalla. Lo primero que nos llama la atención es que se menciona Galilea. Y recordemos que es importante ubicar en el mapa, ¿verdad? En el mapa, ¿cuál es la región de Galilea? Galilea es toda la parte norte del país, ¿verdad? Está Judea, Samaria o Samaria y Galilea, que se va a caracterizar sobre todo porque el ministerio público de Jesús se va a desarrollar alrededor del lago. En Galilea encontramos la mayoría de los pueblos o ciudades que son citadas en el Antiguo Testamento. Veamos en el mapa Cafarnaún, que vamos a ver es la más importante, es el centro, ¿verdad? Operativo de Jesús. Está Genezaret, está Corazín, está Magdala, está Tiberias o Tiberiades, está Caná, está Nazaret, está Megiddo, ¿verdad? Son sobre todo las ciudades más importantes que se mencionan en todo el Evangelio, ¿verdad? Y nos presenta entonces esta región como el lugar por excelencia donde Jesús va a desarrollar su actividad antes de iniciar su gran viaje a Jerusalén. Después notamos cómo San Lucas insiste en un elemento que es, bueno, perdón, Flavio Josefo, que es uno de los historiadores judíos de época de Jesús, de época de los romanos, nos presenta la Galilea como una tierra ponderada, muy valiosa por la fertilidad y por la densidad de su población. A veces tenemos la idea de que eran pueblitos muy pequeños o que eran uno que otro pueblito, pero según Flavio Josefo, eran más de 200 ciudades y pueblos. Por eso vemos que la actividad de Jesús no se limitaba solamente a algunas ciudades. Decía, volvió a Galilea y vamos a ver, lo vamos a encontrar yendo a otros lugares, ¿verdad? Porque para eso Él ha venido, como dice el mismo Evangelio. En este sumario, notemos tres elementos característicos de San Lucas. Primero, la mención del Espíritu. ¿Verdad? Por la fuerza del Espíritu. Jesús va a Galilea. Toda la vida de Jesús se presenta en el Evangelio como movido por el Espíritu Santo, por la acción del Espíritu Santo. Desde su concepción por obra del Espíritu Santo, la vida de Jesús es una manifestación del poder del Espíritu. Jesús es por excelencia en el Evangelio de Lucas el hombre del Espíritu, ¿verdad? Y después se presenta a Jesús como maestro que enseña, enseñando en las sinagogas. El oficio de enseñar es propio del maestro, del rabí, como se dice en hebreo, en arameo, ¿verdad? Del rabí. Jesús se presenta como un maestro que enseña en las sinagogas. Y notemos ese detalle final, alabado por todos. Alabado por todos hace referencia precisamente a el universalismo de la salvación que San Lucas nos va a presentar. Jesús es alabado por todos. Entonces vean que es un sumario que también no solo resume la actividad de Jesús, sino que presenta estos elementos que ya sabemos van a ser característicos en todo el Evangelio según San Lucas y en los hechos de los apóstoles, porque recordemos que en los hechos de los apóstoles los discípulos actúan por la fuerza del Espíritu. Los discípulos están enviados a enseñar todo lo que Jesús dijo y los discípulos están invitados a predicar en el mundo entero. Entonces, no solamente son características de Jesús, sino también, ¿verdad? Sino que son también características de toda la iglesia, de la comunidad de discípulos. No sé si hay alguna pregunta. ¿Algún comentario de este primer elemento, de este pequeño sumario? Sí, una preguntita, más que todo de ubicación.
dice que Jesús volvió a Galilea. Él Ajá, estaba en la zona del Jordán, perdón, del Jordán, partió al desierto. ajá. ¿Ese desierto en qué área Ese desierto lo se ubicamos, ubica ahí? se ubica en Judea, el desierto de Judea, que es Ok, la parte más al sur. El al mapa sur. no lo capta, pero creo que más adelante viene otro mapa, ¿verdad? Y ahí se Mm, capta, ¿verdad? Porque recordemos que en el Evangelio eh, habíamos dicho que Jesús, ¿verdad? En el Evangelio de la infancia, Jesús termina en Nazaret. ujú, ¿Verdad? Jesús termina en Nazaret, volvió a Nazaret, vino a Nazaret, ¿verdad? Después, en la preparación, ¿verdad? Se nos presenta que Jesús baja, ¿verdad? Al ser bautizado, no dice exactamente dónde, pero se supone por el contexto de la narración de los acontecimientos de Juan el Bautista, que es el desierto de Judea. Después dice, es llevado por el ok, Espíritu al desierto, tampoco nos dice cuál desierto, pero lo que estoy diciendo, Galilea es por excelencia una zona fértil. ¿Ves? sí. Esa es la gran diferencia y esa es la riqueza todavía hoy. Imagínense, por ejemplo, que hay zonas de Galilea. En la Galilea está toda la producción agrícola de Israel. Bueno, no toda, casi toda, Mm, ¿verdad? Casi toda. Es una zona riquísima. ¿Por qué? Porque está regado por las nacientes del Jordán y por el mar de Galilea. En Judea es nada más el río Jordán y el mar muerto que nos sirve para regar. Es una zona más desértica, ¿ok? ok. Bueno, Y esa ciudad de Megiddo o Megiddo no es el Megiddo del Apocalipsis. Eso queda en Judea. hace referencia porque en Megiddo es donde en el Antiguo Testamento se dio la gran batalla en la que los enemigos vencieron a Israel. Ujú, Y es hace una referencia también a Megiddo en el Apocalipsis, donde Dios va a vencer a todos sus enemigos. ok, Pero entonces sí. sí es Ujú, Megiddo. ok. Los que han tenido la oportunidad, este Megiddo es un valle precioso. Por aquí se ubicaría el Monte Tabor. El Monte Tabor, porque cuando uno sube al Monte Tabor, se puede ver todo la Galilea fértil y sobre todo el valle de Megiddo, que es, imagínense ver Tierra Blanca, Pacayas, toda la zona norte de Cartago, lo fértil, pero en un valle, no en montañas como acá, sino en un valle, un gran valle fértil. Ok, bueno, continuamos, ¿verdad? Y viene la escena inaugural. Y esto llama mucho la atención. Llama mucho la atención la escena inaugural. Vamos a leer todo el texto, tal vez don Guillermo nos ayuda, y después vamos a ir especificando elementos importantes, porque esto también es una novedad en Lucas. Mateo y sobre todo Marcos, que es la base, nos presenta una visita de Jesús a Nazaret y una enseñanza en la sinagoga, pero después, en cambio, Marcos anticipa esta situación. Leámosla, por favor. Sí, ahí dice Nazará, Nazará, correcto. sí, Ok, Nazará. listo. Vino a Nazará, donde se había criado, y según su costumbre entró a la sinagoga el día de sábado, y se levantó para leer, perdón, y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías, y desenrollando el volumen, halló el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor sobre mí, porque ha ungido, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Enrollando el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó. En la sinagoga, todos los ojos estaban fijos en él. Comenzó pues a decirles: esta escritura que acabáis de oír se ha cumplido hoy.
Y todos daban testimonio de él y estaban admirados de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Él les dijo, seguramente me vais a decir el refrán, médico, cúrate a ti mismo. Todo lo que hemos oído que ha sucedido en Cafarnaúm, hazlo también aquí, en tu patria. Y añadió, en verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su patria. Os digo de verdad, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando se cerró el cielo por 3 años y 6 meses, y hubo gran hambre en todo el país. Y a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempos del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue purificado sino Naamán el sirio. Oyendo estas cosas, todos los de la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le arrojaron fuera de la ciudad, y le llevaron a una altura encarpada del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad, para despeñarle. Pero él, pasando por medio de ellos, se marchó. Muy bien. Estamos ante lo que se conoce en el Evangelio de Lucas como la escena inaugural. Pero esta escena inaugural, si comparamos con el Evangelio de Marcos, les decía, cambia de orden. Marcos pone la visita a Nazaret en el capítulo 6, después de que Jesús ha actuado, ha llamado a los discípulos y ha y ha hecho milagros en Nazaret, ¿verdad? Perdón, en Cafarnaúm. Veamos que Lucas cambia el orden y adelanta la actuación de Jesús en Nazaret. Pone como primera acción del ministerio público esta enseñanza en Nazaret. Pero notemos algo curioso. Es un texto lleno de curiosidades increíbles, que aquí es donde nos damos cuenta cómo cada uno de los autores manejó la información. Porque vea que San Lucas nos presenta la actuación en Nazaret, esta predicación de Jesús en Nazaret como la primera acción, pero tiene conocimiento de que Jesús ya hizo milagros o hizo cosas raras, cosas prodigiosas en Cafarnaúm, porque en el versículo 3 lo acaba de leer don Guillermo, seguramente me dirán, verá, de médico, cúrate a ti mismo, todo lo que hemos oído que ha sucedido en Cafarnaúm, hazlo aquí también en tu patria. Entonces vean qué curioso, en el Evangelio de Lucas, Jesús todavía no ha ido a Cafarnaúm, ¿verdad? Pero ya San Lucas menciona en Nazaret que Jesús ha hecho cosas milagrosas en Cafarnaúm. Entonces hay como una contradicción. Por eso llama la atención y eso nos hace más bien poner las alertas. Lucas no está bateando, ¿verdad? San Lucas es consciente de que tal vez la predicación en Nazaret fue después, pero ¿por qué la pone aquí de primero? ¿Cuál es la intención de San Lucas de poner esta escena inaugural del ministerio público de Jesús aquí en Nazaret? Notemos que igual, si leemos el texto, vamos a devolvernos, vamos a almenuzar este texto, ¿verdad? Notemos que empieza todo muy bonito. Jesús empieza a predicar, ¿verdad? Toma el libro, ¿verdad? El rollo, por eso aquí, así, aquí se dice el volumen, pero en realidad le entregan el rollo, lo desenrolla, ¿verdad? Y empieza a leer el pasaje de Isaías y todos en la sinagoga estaban los ojos fijos en él. Y él comienza a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura. Hasta ahí todo positivo. ¿Y por qué el cambio? ¿Por qué termina el texto diciendo que quieren tirarlo a un barranco, que quieren despeñarle? ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Por qué termina el texto así? ¿Qué sucedió? ¿Que es que el corazón de los nazarenos estaba tan cerrado? ¿O qué fue lo que pasó? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué los hace? ¿Qué les llama la atención del texto?
Padre, Sí. bueno, tengo entendido que ese rollo de Isaías se leía hasta cierto punto, que no se podía leer más, porque esa parte donde Jesús dice, esto se ha cumplido hoy acá, estaba reservado exclusivamente para la llegada del Mesías, y él se Eh, estaba proclamando como Mesías. no, don Guillermo, vieras que no, Ujú. no va por ahí el asunto, ¿no? Porque, por ejemplo, en la sinagoga había, no conocemos exactamente la liturgia de la sinagoga. Pero veamos que no fue que ellos se enojaron porque Jesús está proclamando, porque dice más bien, ¿verdad? Todos estaban fijos en él. Él comienza a decir, esta escritura se ha cumplido hoy. Ahí, hasta ahí no hay nada negativo. Pero entonces, ¿por qué el cambio? A veces pensamos en la dureza del corazón de los nazarenos, de la gente de Nazaret, ¿verdad? Sin embargo, vean que no. ¿Quién produce el cambio? ¿A qué se debe que la gente cambie? Vamos a ver qué nos dice doña Ceci. Ay, también bueno, se me ocurre, digo yo, como todos sabían quién era Jesús, era del pueblo de ellos, lo conocían, que era el hijo de María y José. Entonces, tal vez digo yo, sintieron que se estaban dando muchas ínfolas. Pero hasta el momento, la única ínfola sería, hoy se cumple esta escritura. Ajá, Ok, sí. hasta ahí no hay nada negativo. Entonces, pero vean Padre, que, sí, a ver, perdón, yo, sí, yo estaba leyendo y leyendo, digo yo, ¿no será que aquí donde él empieza a decirles a ellos que no son como dignos de que él haga el milagro ahí? Porque hasta hablando de la viuda, ¿cómo se llama? A la que ujú, ayudó Elías, está hablando, ¿cómo se llama? Al que curaron de la lepra y todo eso que él está como diciendo ahí que ellos que son extranjeros, que no pertenecen a Israel, ok, tuvieron más fe y más todo de ser curados que ellos que son sus congéneres, que son la gente de su pueblo, los ok, suyos, digamos. te interrumpo y te pregunto, Eli, entonces, Ujú. ¿quién tuvo la culpa? Jesús. Ah, ahí está el detalle. Vean que es un acto provocado por el mismo Jesús. No es que la gente nada más se enojó, no se enojó, digámoslo así, por algo que dijo Jesús. Vamos entonces a analizar bien el texto, ¿verdad? Decíamos en la narración lucana, se habla de Jesús que cita al profeta Isaías y se presenta un aspecto positivo. Hoy se cumple esto que acabáis de escuchar. Después vuelve a aparecer Jesús, ya no citando, ya no leyendo a Isaías, sino citando, ¿verdad? Experiencias de Elías y Eliseo que provoca una acción negativa, ¿verdad? Y entonces, por eso decimos que esta es la escena inaugural y parece que San Lucas la acomodó o la pasó aquí de primero porque quiere dar un carácter programativo, un programa de lo que va a ser la vida del Mesías, la vida de Jesús, que va a causar eh, aceptación, pero que también a la vez va a causar rechazo. No todo en el ministerio público de Jesús o en el ministerio de Jesús va a ser positivo. También se va a encontrar con muchísima oposición. Y eso es lo que está presentando San Lucas. Jesús está diciéndonos cómo va a ser su vida, que de hecho ya el anciano Simeón, en el Evangelio que estudiamos y que leímos el domingo en la fiesta de la presentación, lo había anunciado. Jesús va a ser como una bandera discutida. Muchos creerán, pero muchos también lo rechazarán. Doña Ceci, Ese día yo tengo esta inquietud, ahora con eso con esta aclaración que hacía doña Eli y usted, de esa furia de los israelitas. Ellos, cuando recibieron ¿cómo se llama? El ser elegidos pueblo
se lo dejaron para ellos y no querían compartir con nadie esa gracia. Doña Ceci, sí, doña Ceci, gracias por la pregunta. Es uno de los temas más difíciles en el Evangelio. Inclusive si recordemos que sobre todo es San Pablo el que habla precisamente de la dureza de corazón de su pueblo y cómo a través de la dureza, a través de la cerrazón, ¿verdad? El Evangelio se abre a todas las naciones, pero sigue siendo un misterio. Sigue siendo un misterio que inclusive, ¿por qué llamamos aquí carácter programativo? Porque Jesús nos está diciendo que en su vida pública, verá, que su vida es una enseñanza, es cumplimiento de las escrituras. Hoy se cumple esta enseñanza, pero que esta enseñanza, hoy se cumple esta escritura, perdón, pero que la enseñanza de Jesús va a encontrar o una acogida calurosa, la primera parte del discurso, o un absoluto rechazo, la segunda parte del discurso, donde quieren incluso eh, tirarlo al barranco, ¿verdad? Lucas coloca al propio esta narración al comienzo del ministerio de Jesús como un símbolo de toda su actividad futura y de las reacciones que se van a provocar a través de su persona. Y vean que también es lo mismo para la iglesia, es lo mismo para la comunidad de los discípulos. Por un lado, aceptación, pero también a la vez rechazo. ¿Ok? Por eso entonces estamos ante un texto programativo y el análisis profundo de esta situación, porque a veces sí, a veces nos quedamos, ay, qué bárbaro los nazarenos, ¿por qué hicieron eso? ¿Por qué echaron a Jesús? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Pero veamos que, así como lo está presentando San Lucas, no hay ninguna culpa en los nazarenos. Es Jesús el que cita a Elías y Eliseo, ¿verdad? Desde una perspectiva negativa, que es lo que hace que se enfurezcan con él y quieran despeñarlo. Pero vamos entonces ahora sí a analizar el texto paso a paso, ¿ok? Empezamos con el versículo 16. Tal vez alguna compañera que nos lo quiera leer. Vino a Nazará, donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el día de sábado y se levantó para hacer la lectura. Ok, ya don Guillermo nos hacía notar de la pronunciación. Vean que no dice Nazaret, sino Nazará, ¿verdad? Muchas ediciones de la Biblia que lo cambian, ¿verdad? Pero San Lucas en los textos más antiguos llama Nazará. Posiblemente, ya sabemos que Lucas no era de origen hebrea, de origen judío, ¿verdad? Y posiblemente la pronunciación se transliteró de manera diferente. Y padre, ¿y por qué ponen Nazará? Porque la Biblia de Jerusalén, que es la que estamos usando, trata de ser ya no dije, lo más textual posible, ¿verdad? Lo más textual posible. Hay muchos documentos antiguos donde viene la palabra Nazaret como la conocemos, pero normalmente la lectura más difícil es la que se escoge, ¿verdad? Porque normalmente un copista trata de simplificar, ¿verdad? Si hay algo raro, lo trata de aclarar, lo trata de simplificar, ¿verdad? O de hacer concordar con otros pasajes, pero no hay ningún problema, es la misma ciudad. Entonces veamos que nosotros la llamamos, según la costumbre y los demás textos del Evangelio, Nazaret. Ahora, continúa lo manifestado en los Evangelios de la infancia. Y se cita Nazaret como el lugar de crianza de Jesús. Vean ¿qué se dice de Nazaret? Que era el lugar donde se había criado. ¿Cómo terminamos los evangelios de la infancia? Jesús regresó a, a, a José, perdón, con María y José a Nazaret y vivió bajo la autoridad de sus padres, ¿verdad? Entonces, ¿dónde se había criado? Ahora, veamos qué se dice de Jesús. ¿Qué nos dice este pequeño versículo de Jesús, además de que había sido criado en Nazaret? ¿Qué nos dice? Que él tenía por costumbre asistir los Ok, sábados a la atención. sinagoga.
es presentado como un judío piadoso, acostumbrado a visitar la sinagoga y además de eso, acostumbrado a colaborar con la lectura de la palabra, que la podía hacer cualquier varón que supiera leer. Obviamente, esto nos da la indicación de que Jesús sabía leer, ¿verdad? No se dice si el texto fue citado en hebreo. Normalmente las lecturas se hacían en hebreo y alguno los iba haciendo la traducción al arameo. San Lucas no entra en detalles, ¿verdad? Sino que simple y sencillamente se levantó para hacer la lectura. Sabemos ya que Nazaret se ubica en las montañas, ¿verdad? En la zona montañosa de la Galilea, al costado occidental, ¿verdad? Suroeste, perdón, del lago de Galilea, en una región montañosa. ¿Verdad? Hoy, ¿verdad? Se siguen haciendo excavaciones en Nazaret. ¿Verdad? Esta foto que tenemos acá, Laurita, hay que incluirla la próxima vez, es muy cerca del lugar de la Anunciación, están los restos de la sinagoga de Nazaret. Yo he ido muchos años, muchas veces a Nazaret y no lo conocía. No conocía este detalle porque normalmente nos llevan a visitar, obviamente, la Basílica de la Anunciación, donde normalmente celebramos la misa, la casa de José, ¿verdad? Y las ruinas de lo que supuestamente era el pueblito, ¿verdad? Cerca de la casa de María, que sería, digamos, la Basílica de la Anunciación. Pero muy cerca también de allí se encuentra hoy la sinagoga, lo que fue la sinagoga de Nazaret, ¿verdad? De Nazaret, ¿qué más podríamos decir? ¿Verdad? Perdón, viene, ahorita vamos a hablar un poquito más de Nazaret. Viene la importancia del Espíritu, ¿verdad? Vamos a ver, veamos cómo. Dice, una vez que se levantó para hacer la lectura, don Norman, léanos, por favor. Le entregaron el volumen del profeta Isaías, y desenrollando el volumen, halló el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Enrollando el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó. En la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él. Comenzó, pues, a decirles: Esta escritura que acabáis de oír se ha cumplido hoy. Y todos daban testimonio de él y estaban admirados de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Y decían: A- ¿No es este el hijo de José? Atención, notaron que cuando cité la primera vez me brinqué este versículo, ¿verdad? Y todos daban testimonio de él y estaban admirados. Vean que esto reafirma precisamente toda la parte positiva de esta sección, ¿verdad? Cuando Jesús dijo, hoy se ha cumplido esta escritura, eso no fue mal visto por la gente de Nazaret. Al contrario, todos estaban admirados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? ¿De dónde le viene tanta sabiduría? Va a decir el otro sinóptico. Pero bueno, empecemos con la importancia del espíritu. Notemos que San Lucas pone en boca de Jesús, ¿verdad? Un texto del profeta Isaías en donde el profeta reconoce que el Espíritu de Dios lo ha ungido y que como aquel que es enviado. El profeta se reconoce ungido para ir a anunciar a los pobres. Una referencia al bautismo donde el Espíritu se posa sobre Jesús para que inicie su misión, su envío, su misión como mensajero, como enviado. Otra vez, la importancia del Espíritu. Pero si nosotros analizamos la cita bíblica
que la vamos a encontrar en el libro del profeta Isaías, veamos cómo San Lucas resume, porque es un texto programativo, ¿verdad? La misión de Jesús a través de esta cita. Jesús, digamos, de alguna manera autointerpreta su misión a partir de esta cita. Y notemos la cita. Fijémonos solamente en la cita, versículos 18 al 20. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. ¿Para qué? ¿Cuál es la misión del profeta y cuál es la misión de Jesús? Primero, para anunciar a los pobres la buena nueva. Si nosotros vamos a la Biblia hebrea, la cita tiene cambios. San Lucas está utilizando el texto griego, la Biblia griega de los 70, con algunos cambios. ¿Por qué esos cambios? ¿Por qué? ¿Qué atrevimiento el de San Lucas? Diríamos, podría decir alguien hoy. Se atrevió a cambiar el texto de la palabra de Dios del Antiguo Testamento. Sí, hizo algunos cambios precisamente porque está interpretando la misión de Jesús a la luz de esta cita. Anunció a los pobres, anuncia a los pobres la buena nueva, liberación a los cautivos, dar vista a los ciegos, liberación a los oprimidos, dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. ¿Qué notamos en esta estructura como San Lucas reordena esta cita? ¿Qué ven ustedes ahí? Silencio total. Hasta se lo soplé con los colores y la forma en que lo presenté. Recordemos cuando hablábamos de las estructuras concéntricas, que se va haciendo como un sándwich, pan arriba, pan abajo, tomate arriba, tomate abajo, Claro. la carne al centro porque es lo más rico y más importante. Padre, Sí, está haciendo énfasis ahí en la liberación, pero ve que está a los lados. Sí, claro que es ¿sí? importante, O sea, pero que pero estaría en el centro dar la vista a a los los ciegos. ciegos, atención, dar la vista a los ciegos. Veamos cómo en San Lucas, claro que anunciar a los pobres la buena nueva es importante, como proclamar el año de gracia. El año de gracia era el año del jubileo. Vamos a hablar un poquito de eso. Cómo se habla de liberación a cautivos y libertad a oprimidos. Liberación y libertad es lo mismo. Y queda al centro, solito, dar la vista a los ciegos. Porque precisamente esa es la misión de Jesús, abrirnos los ojos. Más que una ceguera corporal, Jesús viene a abrirnos los ojos para que lo reconozcamos a Él como el Mesías y para que podamos conocer a través de Él la verdad acerca de Dios. Jesús es el que nos devuelve la vista, ¿verdad? No porque tengamos miopía o astigmatismo, sino porque muchas veces los seres humanos no hemos sabido reconocer la acción de Dios. Y vean cómo, qué manera más linda de decirnos cuál es la misión de Jesús: venir a abrirnos los ojos. ¿Para qué? Para que creamos en Él, poner luz donde hay tinieblas, ¿verdad? Poner esperanza donde hay desesperanza, poner perdón y misericordia donde abunda el pecado, dar vista a los ciegos. ¿Preguntas? ¿Comentarios? No estamos negando la importancia de lo otro. Anunciar a los pobres, el evangelio, la buena nueva, liberación, el mensaje de liberación de parte de Jesús, el mensaje de la verdadera liberación que Él viene a traernos. Proclamar el año de gracia. Muchos han Ay, padre, referido, perdón, el año de gracia. ¿Por qué un año? Hace referencia, Isaías hacía referencia al año jubilar. Pero si yo les pregunto a ustedes, Jesús aparece como buen judío.
un judío piadoso que cumple con todas los mandamientos de la ley. Si yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿cuánto duró el ministerio público de Jesús? ¿Qué me dicen ustedes? Lo que estamos acostumbrados Tres, a oír. 3 años. 3 años. Ahora, ¿por qué 3 años? Porque él fue a los 30 años bautizado y murió a los 33. Atención, Bueno, pero, así, atención, sí, pero, ¿por qué los evangelios no dicen que Jesús fue a Galilea? Perdón, que Jesús subió a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Según Mateo y Lucas y Marcos, Jesús subió una sola vez a Jerusalén. Entonces sería un año. Entonces, posiblemente, San Lucas, haciendo referencia, nos quiere presentar todo el ministerio de Jesús, incluyendo pasión, muerte y resurrección, como el año de gracia. No importa si es un año de calendario o no, pero sí la vida de Jesús es el año de la gracia, el O que diríamos trae mejor la el misericordia, tiempo. el tiempo de la gracia. Pero vean que es curioso, porque los evangelios son detalles que nosotros estamos muy acostumbrados a decir, claro que Jesús predicó durante 3 años, pero bueno, si fue predicó en 3 años, qué bárbaro, no fue a la Pascua, 2 años se brincó la fiesta del precepto. No, Ujú. la No cosa va por tendría otro sentido. lado. La cosa va Ujú. por otro lado, ¿verdad? Presentarnos la vida de Jesús como este tiempo de gracia, este tiempo de perdón, tiempo de misericordia, porque la cita de Isaías está haciendo referencia al año de gracia jubilar, al jubileo, como lo celebraban los judíos, tiempo de perdón, tiempo de misericordia, tiempo de reconciliación, el tiempo Padre, que y ellos estamos viviendo. tenían un tiempo, digamos, para, digamos, ¿qué pasarían? 10 años, 20 años Los entre un jubileo jubileos, y otro, o cómo lo harían, o cómo lo 50 harían los años, judíos, cada 50 años. igual que lo mm, hacemos nosotros entonces. Exacto, sí. Ah, ok. Nosotros ahora lo estamos, sí, los jubileos ordinarios son cada 25. Recordemos que, no, sí, perdón, ya me enredé. Sí, los jubileos, sí, porque el último ordinario fue en el 2000, ¿verdad? Y ahora estamos en este 2025. Cada 25 años lo celebramos nosotros. En los judíos tenían cada 25 y cada 50. Ahora, habían algunas diferencias, ¿verdad? Obviamente, pues no tenemos certeza de que en el jubileo se cumpliera todo lo que dice la escritura, que por ejemplo, si yo había perdido una tierra o la había vendido, tenían que devolvérmela. Si yo había comprado un esclavo, tenía que darle la libertad. Todas esas cosas no sabemos si se cumplieron realmente, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si es un año, un tiempo especial. Aquí lo importante es que San Lucas interpreta la vida y el ministerio de Jesús precisamente desde esta realidad. Es tiempo de gracia. Padre, ¿y ¿Ok? por qué usted dice jubileo ordinario? ¿Hay otro jubileo Sí, claro, jubileo extraordinario. Por ejemplo, el Papa puede convocar a cualquier jubileo. Por antes de ejemplo, tiempo, sí, digamos? antes, digamos, por ejemplo, para el año paulino que se hizo el jubileo de San Pablo. Ah, ok. No correspondía por fecha, entonces era un jubileo extraordinario, ¿verdad? Ah, ok. Por ejemplo, por eso hay jubileo ordinario y jubileo extraordinario. Posiblemente para el 2033 haya un jubileo extraordinario, porque serían más o menos los 2000 años de la redención. Híjole, sí. Si eso Iremos puede, a estar, Dios quiera que sí. Bueno, ¿verdad? bueno, ok. Entonces vean cómo se centra en el dar vista a los ciegos. Pero también continúa los ojos de la gente fijos en él. ¿Qué acaba de decir Jesús? Que ha venido a dar vista a los ciegos. Vean que la referencia muy más linda. Porque San Lucas insiste en los ojos. Podría haber puesto en la sinagoga todos lo estaban mirando o todos, ¿verdad? Estaban viéndolo a él, pero siempre la referencia a los ojos en él. Jesús viene a dar vista a los ciegos y por su palabra los ojos se dirigen a él. Es la palabra de Jesús la que ilumina. Es la palabra de Jesús la que abre
y da vista verdaderamente a los ciegos. Por su palabra abre los ojos. Y ese hoy tan importante en el Evangelio. Recordemos que no es la primera vez. ¿Qué le dijeron los ángeles a los pastores? Hoy os ha nacido el Salvador, el Mesías, el Señor. Hoy tengo que hospedarme en tu casa, le dice Zaqueo a Jesús a Zaqueo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús en el Evangelio de Lucas se presenta el Kairos, el hoy, como toda la vida de Jesús es el cumplimiento de la Escritura. ¿Verdad? No solamente este momento, sino toda mi vida es cumplimiento de la Escritura. Notemos cómo al inicio, en el intermedio y al final del ministerio de Jesús se insiste en este hoy. Hoy se ha cumplido. Toda la vida de Jesús es un kairos, es un cumplimiento, es plenitud de la vida. Hoy es donde llega Jesús ofreciendo salvación. No estamos refiriéndonos al tal fecha del año tal, no, sino en donde llega Jesús se hace presente la salvación y la admiración de la gente. ¿Por qué? Por su palabra. Notemos que no dice por su figura, por su presencia, no, por su palabra, ¿verdad? Por su palabra, ¿verdad? Estaban admirados por las palabras llenas de gracia. Cómo San Lucas insiste en esta realidad de la palabra de Jesús. Doña Flori, prende el micrófono, doña Flori. Ya no. Bueno, se arrepintió, doña Flori. Ok, sigamos la segunda parte. Don Norman, por favor. Él les dijo, seguramente me vais a decir el refrán, médico, cúrate a ti mismo. Todo lo que hemos oído que ha sucedido en Cafarnaúm, hazlo también aquí en tu patria. Y añadió, en verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su patria. Os digo de verdad, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando se cerró el cielo por 3 años y 6 meses, y hubo gran hambre en todo el país, y a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a la mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue purificado sino Naamán, el sirio. Oyendo estas cosas, todos los de la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le arrojaron fuera de la ciudad, y le llevaron a una altura escarpada del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad, para despeñarle. Pero él, pasando por medio de ellos, se marchó. ¿Ok? Viene la cita viene la cita del refrán, médico, cúrate a ti mismo. Ante la admiración de la gente, Jesús anuncia, a partir de la experiencia de los profetas, el rechazo que va a sufrir su misión. Y de alguna manera, decíamos ya, la misma misión de la iglesia. Notemos que es el mismo Jesús el que del aspecto positivo pasa al aspecto negativo, citando precisamente a Elías y Eliseo como signos de la universalidad de la salvación que Dios ofrece. ¿Verdad? Porque vean que las citas, los dos ejemplos van por ahí. Elías llevó salvación, ¿verdad? A la viuda de Sarepta, ¿verdad? Y Eliseo ofreció salvación a Naamán, un extranjero. Son signos de esa salvación que Dios ofrece y que es lo que hace endurecer el corazón de los judíos. Porque, como decía doña Ceci, creo al inicio, ¿verdad? Ellos creyeron que solamente ellos se iban a salvar. No fueron capaces de darse cuenta desde que desde los orígenes Dios le había anunciado a Abraham
que en ellos iban a ser bendecidos todas las naciones de la tierra. Y esto es lo que Pablo después va a desarrollar, sobre todo en la carta a los Gálatas. ¿Cómo? Por la cerrazón, por la dureza, en la carta a los romanos, perdón, por la dureza de los judíos, el evangelio se abre y llega a todas las naciones. Viene el tema del rechazo, cerrazón de Israel, apertura universal, como les decía, y por último, la autoridad de Jesús. Todavía no ha llegado su hora, por eso entonces no pueden despeñarlo, ¿verdad? Y él pasando por medio de ellos, se marchó. Entonces, ¿por qué decimos que ese texto es un texto programativo? Porque nos presenta lo que va a ser en realidad la vida de Jesús, aceptado por uno, rechazado por otros. Incluso, ¿verdad? Al final pareciera que toda la vida de Jesús fue un rechazo, porque termina precisamente en la cruz, solo, abandonado por todos, ¿verdad? Abandonado incluso por sus discípulos. Recordemos que los evangelios sinópticos presentan a Jesús completamente solo. Solamente Juan nos presenta a San Juan y a la Virgen de pie junto a la cruz y las otras mujeres. Los demás evangelios nos presentan mirando de largo, como espectadores de largo. Jesús muere completamente solo, prácticamente podríamos decir rechazado por todos, incluso por los suyos, en el momento fundamental de su misión. Ahora sí, preguntas generales al texto, comentarios. Si es que no podía encender el micrófono, padre, no consulta. Entonces, se puede decir que con este texto Jesús está concretizando, sintetiza la universalidad de la salvación que ya no va a ser única y exclusivamente para el pueblo judío, sino que como se anunció, como usted también lo acaba de decir, desde el Antiguo Testamento, a todas las Sí, naciones y que desarrolla Pablo muy ampliamente en Romanos. sí, exacto. Sí, ¿verdad? Es una síntesis de todo el ministerio. Aceptación, Mm, porque en él se hace presente la salvación hoy, pero también rechazo, ¿verdad? Rechazo por la cerrazón de Israel. Israel se cierra y eso conlleva a la apertura universal. Padre, es real. qué hubiera pasado si Israel no se cierra? Recordemos que en teología no podemos trabajar Lo con vivieras. suposiciones que hubiera sido Mm, sí, que hubiera pasado sí. No, San Pablo, ¿verdad? Con las dificultades que esto presenta, porque a veces hay gente que dice, es que San Pablo era antisemita. No, él era semita, él era judío, ¿verdad? San Pablo fue el primer antijudío que hubo. No, ¿verdad? San Pablo incluso sufre por la situación de su pueblo. Incluso llega a decir, preferiría ser prescripto, ¿verdad? Antes de ver a mi pueblo así, pero bueno, su cerrazón llevó a que eso sirviera también para salvación de todos. ¿Ok? Bueno, continúa la acción de Jesús en Cafarnaúm, ¿verdad? Vamos a empezar así leyendo un poquito el texto, es muy larguito este. ¿Alguno que por favor no lo lea? ¿Quién, por ¿Se lo favor? leo yo? Sí, por favor, Ah, doña Ligia. ok. Después de presentarnos la escena programática de Jesús No, en la perdón, sinagoga, perdón, bueno, no, el texto de la el Biblia. texto, ok, Sí, de tu del Biblia, porque no lo. 31 Sí, del al 31. 44, Sí, exacto. ok. Bajó a Cafarnaúm, población de Galilea, y los sábados les enseñaba. La gente quedaba asombrada de su doctrina, porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía el espíritu de un demonio inmundo y se puso a gritar a grandes voces. Ah, ¿qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios.
Jesús entonces le conminó, cállate y sal de él. Y el demonio, arrojándosele en medio, salió de él sin hacerle ningún daño. Todos quedaron pasmados y se decía unos a otros, ¿qué palabra esta? Da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y los hace salir. Así que su fama se extendió por todos los lugares de la región. Seguí. Cuando salió de la sinagoga, entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con mucha fiebre y le rogaron por ella. Entonces se inclinó sobre ella y conminó a la fiebre, y la fiebre la dejó. Ella se levantó al punto y se puso a servirles. A la puesta del sol, todos cuantos tenían enfermos de diversas dolencias se los llevaban, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los curaba. Salían también demonios de muchos gritando y diciendo, Tú eres el Hijo de Dios. Pero él les conminaba y no les permitía hablar porque sabía que él era el Cristo. Hasta el 41, hasta el Seguí. 44, perdón. 44, sí, seguí, sí. Al hacerse de día, salió y se fue a un lugar solitario. Cuando la gente que lo andaba buscando llegó donde él, trataron de retenerle para que no le dejara. Pero él les dijo, también en otros pueblos tengo que anunciar la buena nueva del reino de Dios, porque a esto he sido enviado. E iba predicando por las sinagogas de Judea. Muy bien. ¿Ok? Después de presentarnos la escena programativa de Jesús en la sinagoga de Nazaret, San Lucas sigue el esquema propuesto por San Marcos y nos presenta una jornada de actividad ministerial de Jesús en Cafarnaúm. Notemos que llega a Cafarnaúm, se describe, ¿verdad? Lo que hace en la sinagoga, lo que hace en la casa de Pedro, viene el atardecer, después anochece y madruga. Es decir, un día, prácticamente un día del ministerio de Jesús en Cafarnaúm, ¿verdad? Vuelve a empezar el texto con un sumario de actividad. Bajó a Cafarnaúm, enseñaba los sábados, hacia nivel general, quedaban asombrados porque hablaba con autoridad. Vamos a ver qué elementos nuevos pone este sumario. Después viene la curación del endemoniado en la sinagoga, numerosas curaciones, empezando en la casa de la suegra y después los que le llevaban, se supone que todas en la casa de Pedro, después la salida de Nazaret, perdón, la salida de Cafarnaúm a otras regiones. Jesús en Cafarnaúm. Eso es lo que nos habla estos primeros este texto después de el texto programativo. Ahora yo les pregunto, ¿qué nos llama la atención del Evangelio de Lucas en este texto que acabamos de escuchar? Padre, Por a mí favor. me llama la atención que, de dónde salió eso de que fue a la casa de Simón y que curó a la suegra de Pedro, Ok, si no se y habían porque te, encontrado. écolo qua, dicen los italianos, genial. Entonces vean que lo que llama la atención es que Jesús aparece solo. Todavía no se menciona a los discípulos, ¿verdad? ¿No? Jesús no aparece solo, cosa contrario del Evangelio de Marcos, que es la base, porque lo primero que hace Jesús es llamar a los discípulos. Y entonces pareciera, y esto es muy rico explicarlo, porque cuando uno explica el texto de la vocación de los primeros discípulos en Marcos, uno queda como con un sinsabor. ¿A quién en su sano juicio se le ocurre que de un momento a otro pasa a alguien y le dice, sígueme, y yo dejo todo y lo sigo? En el Evangelio de Marcos eso llama mucho la atención, porque los discípulos no conocen absolutamente nada de Jesús.
Ujú. En cambio, el Evangelio de Lucas, en ese sentido, podríamos decir, es más lógico. Primero los discípulos ven, ¿verdad? Ven todo lo que hace en Nazaret, todo lo que pasa en Cafarnaúm, y después en el capítulo 5, que son los versículos que le siguen, ¿verdad? Es cuando llama a los discípulos. Ya los discípulos tienen como un preámbulo, ya saben a lo que van, ya saben que Jesús no es cualquiera que pasa a la orilla del agua y los llama. No, es uno que enseña con autoridad, es uno que hace milagros, es uno que ha venido a predicar a otras naciones, ¿verdad? Entonces vean que el Evangelio de Lucas también se las trae en ese sentido. Empecemos con el sumario de actividad, ¿verdad? Eh, el primero decía, volvió a Galilea por la fuerza del Espíritu y enseñaba como era su costumbre, ¿verdad? Perdón, enseñaba en las sinagogas. Aquí ya enseñaba, ¿verdad? En Cafarnaúm, ciudad de Galilea, aclara San Lucas, primero llegó a la Galilea, el sumario general, aquí reduce un poquito el lugar y nos lo fija en Cafarnaúm, una ciudad en Galilea. Los sábados enseñaba, se supone que en la sinagoga, ¿verdad? Porque era su costumbre, quedaban asombrados de su doctrina porque hablaba con autoridad. En el primer sumario, lo importante era alabado por todos. Aquí, ¿por qué lo asombra? ¿Por qué lo alaban? Por su autoridad. Y oyeron que en el texto que leyó la compañera, ¿verdad? Varias veces se me va a mencionar la autoridad. Pero lo primero que se habla es Cafarnaúm. Situada en la ribera occidental del lago de Galilea, era una ciudad importante. Era quizás el centro pesquero y comercial más importante de la zona y estaba habitada por judíos, pero también por gentiles. ¿Por qué Cafarnaún era importante? Porque muy cerca de Cafarnaún pasaba una de las vías más importantes que comunicaban el Imperio Romano a través de los puertos del mar Mediterráneo con la India y con Asia. Entonces era una importante ruta comercial, además de que está rodeada por tierras fértiles. Contaba con termas y almacenes construidos por los soldados romanos. Y si era un lugar, una vía importante por donde pasaba mercadería, era un lugar donde tenía que estar los soldados romanos, que eran los encargados de cobrar los impuestos. Recuerden que en Cafarnaúm, ¿cuál fue el publicano que estaba en la mesa de los impuestos trabajando y que Jesús llamó? Mateo. Se habla de cobrar impuestos allí. El nombre Cafarnaúm significa la ciudad de Nahum, la ciudad de Nahum, aunque no corresponde al profeta Nahum, porque en el libro del profeta Nahum se habla de otra ciudad donde Nahum, donde el profeta era oriundo. Aquí no podemos precisar a quién exactamente se hace referencia a este nombre. La ciudad de Nahum, pero no sabemos quién era ese Nahum. La tradición sinóptica, lo vamos a ver, incluyendo obviamente San Lucas, presenta Cafarnaúm como el centro de actividad de Jesús en toda Galilea. Va y viene a Cafarnaúm. Ahora, hay excavaciones arqueológicas, es un centro arqueológico muy importante. Se ha llegado a descubrir las bases, los restos de la comunidad del siglo primero, ¿verdad? La comunidad del siglo primero. Vamos a explicar un poquito esto, ¿verdad? Eh, Pregunto de nuevo, ¿ven el cursor donde se mueve en la pantalla? ¿Mi cursor? Sí, Sí, ok. Entonces, todas estas piedras que vemos aquí pertenecían a construcciones del siglo primero. Hoy es muy difícil, ¿verdad? Poder identificar exactamente cómo era una casa, porque hay muchas veces sobre estas construcciones, sobre estas piedras, hubo otras construcciones posteriores. Ahora, lo importante se ubica aquí, debajo de esta iglesia que parece un platillo volador.
horrible y fea, ¿verdad? Ahorita explico por qué, ¿verdad? Sí, sí, Aquí, sí. aquí hay, vean que parece una nave espacial que aterrizó ahí, ¿verdad? Aquí debajo exactamente de esta iglesia hay unas ruinas del siglo primero donde se encontraron restos de un templo cristiano, una casa convertida en iglesia, en templo, en lugar de reunión, ampliada en época posterior, pero como centro de culto cristiano. ¿Por qué entonces esta casa se convirtió en lugar de culto? Muy probablemente porque ahí estaba la casa de Pedro, que era conocida también como la casa de Jesús. ¿Ok? Ahorita vamos a ver, por ahí se ve. Ahora, ¿por qué esta iglesia tan fea? Esto fue una cuestión política y de estrategia de los franciscanos. Resulta que una vez que se creó el Estado de Israel, ¿verdad? El Estado de Israel quiso apropiarse de todos los centros arqueológicos, ¿verdad? Exceptuando aquellos donde hubiera un templo cristiano. Entonces, claro, los franciscanos, ni lerdos ni perezosos, lo primero que pensaron fue, hagamos una iglesia aquí, pero no la podían hacer sobre las excavaciones. Entonces construyeron esta iglesia allí y así sigue perteneciendo todavía hoy a la custodia franciscana de Tierra Santa. ¿Verdad? Es propiedad franciscana, es propiedad, digamos, de la iglesia en este sentido. Por eso el templo es así. Ahora, además de esas ruinas, ¿verdad? En Cafarnaúm están las ruinas de una sinagoga que pertenece al siglo segundo o tercero después de Cristo. Entonces, cuando uno ve esto, le dice, la sinagoga de Cafarnaúm, sí, pero la sinagoga del siglo primero, ¿verdad? Digamos del año 100 en adelante. Ahora, lo importante es que excavando los franciscanos encontraron en esta orilla de esta columnata, encontraron los restos de una sinagoga anterior al siglo primero. O sea que posiblemente la sinagoga donde Jesús realizó mucha de su actividad. Recordemos que en la sinagoga de Cafarnaúm se da esta expulsión del demoniado. En la sinagoga de Cafarnaúm, Jesús pronuncia el discurso del pan vivo en el Evangelio de Juan. O sea que muchas cosas hizo Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm. ¿Ok? Entonces son dos elementos importantes. Ahora, en el sumario de actividad dice, verá, enseñaba los sábados. Se vuelve a presentar Jesús como el que enseña, el maestro. ¿Verdad? Jesús se vuelve a presentar en el discípulo como el que enseña. ¿Verdad? Aquí otra vez este sumario puede servir de título a toda esta actividad y San Lucas nos presenta a Jesús como el maestro que enseña el sábado en el tiempo y el espacio sagrado para los judíos. Notaron cómo estamos en el sábado y en la sinagoga, ¿verdad? En el sábado y la sinagoga, el tiempo y el espacio sagrado para los judíos. Y, ¿verdad? Y habla de la autoridad para convencer que radica en la fuerza del Espíritu, como después San Lucas mismo va a decir, ¿verdad? Pero aquí este sumario agrega la autoridad de Jesús, ¿ok? La autoridad de Jesús. Continúa el texto y viene ya lo que sería el primer exorcismo, ¿verdad? La curación del endemoniado. Pero por la relación con los otros textos, lo dejamos entonces para la próxima semana. Terminamos entonces con este segundo sumario en donde decíamos se presenta Cafarnaúm, Jesús enseña y la autoridad con la que Jesús enseña que va a llamar la atención
a todos aquellos que contemplan estas acciones propias del Señor. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Una consultita. Esa iglesia que construyeron los franciscanos fue así en carreras, porque de verdad que es bien feíta, ¿verdad? Porque parece la nave de Perdidos en el Espacio. Sí, No sé si se acuerda, porque, y ¿verdad? sobre todo porque el territorio que ellos tenían en Cafarnaúm no tenía espacio para hacer una iglesia decente. Formal. Entonces tenían que hacerlo sobre las ruinas, ¿verdad? Ujú. Y esa estupidez no la iban a hacer los franciscanos, lo han hecho otros, ¿verdad? Como Benito Mussolini, que hizo el foro imperial encima de las ruinas del foro romano, ¿verdad? Cosa inaceptable, pero bueno, los franciscanos no iban a hacer eso, entonces la única solución era poner algo encima, pero que no dañara ni que ocultara los restos arqueológicos, que son lo Mm, más importante. De hecho, la iglesia es muy vacilona porque usted entra y en el centro hay un hueco. mm. En el centro de la iglesia hay un hueco para que usted pueda ver las ruinas de la casa de Pedro, ¿verdad? De la casa, Sí, de lo que era la casa de Pedro. Ok, bueno, bueno, como un museo. sí. Bueno, ¿alguno? Padre, hay un video para ver eso. Sí, 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 sí. Vea, ustedes se meten en bueno, nada más tener cuidado de quienes los editan. Yo es que no hay que, por la cuestión ahora de los permisos y todo eso, mejor no subo videos, ¿verdad? Pero ustedes pueden meterse a YouTube y buscar Nazaret o buscar Cafarnaúm y hay turistas que han hecho videos muy lindos o profesores que dan, ¿verdad? Algunos se pueden ver, otros no, pero bueno, sí se encuentran muchos en ese sentido. Ok, bueno, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el Como en el principio, principio, ahora y ahora y Por siempre, siempre, los por por siglos los los de Por siglos los de los los siglos de siglos de los los siglos. 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 Amén. 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 Bueno, muy buenas noches a todos. Muchísimas